digáis que el movimiento social excluye el movimiento político. No hay jamás movimiento político que al mismo tiempo no sea social. Esto lo escribe Marx en su obra de la miseria de la filosofía, y es que cuando hablamos de la cuestión climática es inevitable poner en el centro la cuestión del movimiento ecologista, su potencial revolucionario incluso, pero también y sobre todo sus limitaciones y contradicciones. Podemos contemplar cómo la ola reaccionaria que viene, ¿no? Se pretende asentar políticamente, dirigiéndose sobre todo contra los movimientos políticos de mayor dinamización de la última década, contra el feminismo, contra la cuestión LGTB, contra las luchas antirracistas, las luchas en torno a la vivienda y también en las luchas de cómo relacionarnos con nuestro entorno, que es al final, en última instancia, a lo que apunta el ecologismo. Esto pone en el centro una cuestión importante, y es que las luchas de clase van más allá del ámbito laboral. La lucha de clase se da en todas estas luchas que he mencionado, donde resistiendo a estas opresiones, la clase obrera puede reconocerse como clase. Del recorrido histórico del ecologismo y de la última ola de movilizaciones que tiene su pico en 2019, antes de la pandemia, podemos sacar muchos aprendizajes y muchas lecciones de un ciclo en el que ha movilizado a miles de jóvenes, ¿no? Porque cuando hablamos de fuerza del movimiento ecologista, podemos mencionar que hoy en día el ecologismo es uno de los espacios donde más jóvenes de nuestra clase están organizados. Hoy huérfanos de un movimiento comunista que fuera capaz de conducir su rabia. Miles de jóvenes, como digo, están organizados en estos espacios ecologistas mucho más que en muchos sitios, que en colectivos feministas, incluso que en sindicatos estudiantiles. Y no querer ver esto sería un error en la tarea de construir una organización revolucionaria. También en muchos territorios, las activistas ecologistas están más en contacto con la realidad de ese territorio que muchas organizaciones comunistas de ahí, o que se dicen comunistas, y que se podría identificar incluso un sujeto revolucionario en estas compañeras que luchan por transformar su realidad social desde esas comunidades. También destacar que hoy en Occidente, por lo menos, el ecologismo representa uno de los espacios con más formación en desobediencia civil y en conflictos legales incluso también, ¿no? Que con movilizaciones más o menos multitudinarias ha demostrado una cantidad y una diversidad de acciones directas, por lo menos a tener en cuenta. Y una última fortaleza que debo mencionar del movimiento climático es que demuestra cómo con el poder de asociación se puede ganar. Algunos de los muchos ejemplos de cómo con la fuerza colectiva en torno a la causa ecologista se ha conseguido resistir al avance del capital. Podemos nombrar que en los 80 se dio a conocer en Doñana, que es un parque natural que está en el suroeste de la península ibérica, un proyecto de macrourbanización en el litoral, en la playa, que se llamaba Costa Doñana, que luego resultó ser un proyecto de circulación urbanística, y que los movimientos ecologistas emergentes de Andalucía consiguieron movilizar a 8.000 personas para parar ese proyecto bajo consigna de un cambio de modelo. También mencionar cómo después de una década de movilizaciones lideradas por la Red Ambiental Indígena en Norteamérica, lograron poner fin en 2021 a un proyecto de un oleoducto que pretendía conectar Canadá y Estados Unidos para el envío de crudo. También es justo mencionar a Berta Cáceres, ¿no? Asesinada hace ya 7 años por oponerse al golpe de Estado de Honduras en 2009 y por oponerse a un proyecto de la construcción de una presa allí en Honduras. La movilización que tuvo lugar después del escándalo que causó su muerte consiguió parar finalmente esta presa eléctrica. Todas las movilizaciones de este tipo son pasos en un proceso de por lo menos construir una conciencia transformadora. Pero el movimiento ecologista, o el movimentismo en general, manifiesta muchos límites y contradicciones que debemos poner sobre la mesa, porque cuando hablamos de debilidades, ¿no?, del movimiento ecologista, más allá de posiciones marginales, para mí incluso reaccionarias, como puede ser el primitivismo, ¿no?, dentro que se da muchas veces en el movimiento ecologista, ese romanticismo por el pasado muchas veces, ¿no?, o posturas que derivan incluso en ecofascismo, cuando hablamos de poblaciones, de que somos demasiados, ¿no?, en el relato de Malthus.
Pero bueno, la limitación más generalizada es quizás la integración total del movimiento climático, del movimiento ecologista en el reformismo. Las organizaciones ecologistas han orientado históricamente su lucha en pedir, ¿no? En pedir a gobiernos, en pedir a empresas, en vez de tomar. Quizá como tope, ¿no? de suficiencia moral para evitar la lucha real por derrocar el poder internacional de los capitalistas y transformar las relaciones de explotación burguesas en relaciones productoras de una sociedad realmente libre, o que sería una sociedad comunista. Porque por mucho que esta alternativa transformadora la tachen dentro incluso, ¿no? del ecologismo como utopista, ¿no? La utopía no es apostar políticamente por la difícil tarea de la revolución. Utopía es dedicarse eternamente a la absurda tarea de blanquear el capitalismo y de intentar transformar la realidad desde el interclasismo que representa muchos movimientos y el reformismo como todos los movimientos sociales. Luego vemos también cómo montones de referentes ecologistas, ¿no? se han visto los últimos años absorbidos por listas electorales, ¿no? decapitando estos movimientos. Hemos visto este mismo mes pasado en el Estado español a Greenpeace, ¿no? a Fridays for Future, llamando a votar en las últimas elecciones generales del Estado español, compartiendo propaganda electoralista con figurines de Más País, de Sumar, como si el avance del capital no sobrepasara cualquier gobierno vendehumos, que lejos de frenar nada, lo que hace es mantener la paz social que bloquea un proceso revolucionario. El capitalismo es compatible con todas las reformas estilo Green New Deal que propone esta gente, como ha desarrollado la compañera Magín. Es más, esas reformas permiten actualizar el capitalismo y que sobreviva. De alguna manera, en el ecologismo se apuesta por un proceso continuado de reformas, ¿no? que podría ser una renovación verde de la propuesta revisionista, en el que se podría avanzar a una sociedad postcapitalista gradualmente, ¿no? mediante leyes y con la presión prudente de los movimientos populares, pero reconociendo la eficacia de algunos mecanismos de mercado en algunos ámbitos, lo que es bastante ingenuo. Para que esta lucha tenga un carácter anticapitalista, debe alejarse de toda petición al Estado, y las empresas deben asumir una estrategia que ponga en el centro el control obrero de las empresas contaminantes y de la recuperación ecológica de los espacios ya contaminados. Porque confiar en pequeños avances de un gobierno progresista burgués solo extiende más aún la falsa ilusión de que los políticos profesionales son quienes podrían salvarnos. Y lo más importante, porque aunque sí es verdad que este movimiento ha conseguido movilizar y activar íntegramente a mujeres, a indígenas y a jóvenes, como no lo ha hecho ninguna lucha en estos últimos años, nunca concluye en una alianza obrera. Porque mientras sí se acercan expertos muchas veces, a jueces, a científicos, ¿no? peligrando muchas veces incluso en posturas tecnócratas, produce una movilización desigual al no contar con la clase trabajadora en su conjunto. Y aunque hay sindicatos que ya se empiezan a acercar al ecologismo, ¿no? manteniendo consignas ecologistas, dando charlas, tampoco movilizan a sus trabajadores por cuestiones ecológicas. La realidad es que sin el sujeto principal, sin los explotados, no conseguiremos superar el sistema capitalista que nos impone esta barbarie climática. Hoy no están en la vanguardia los trabajadores de esta lucha, pero necesitamos ponerlos ahí si queremos vencer. Y esta crítica no tiene nada que ver con el relato obrerista que puede derivar en señalar a las activistas que cortan una fábrica porque los pobres trabajadores no pueden trabajar y producir. Lejos de eso, esta crítica apunta a la unidad de acción entre ecologistas y trabajadores que permite articular en la continuidad de esta lucha una organización revolucionaria capaz de hacer frente a los capitalistas. Porque si se ha dado veces esta unión, esta unidad de acción entre ecologistas y trabajadores. Un ejemplo muy ilustrativo es el Green Ban, ¿no? El veto verde, se puede traducir, que en los sindicatos de la construcción australiana de los años 70 establecían para movilizar a sus trabajadores hasta la huelga
contra proyectos medioambientalmente dañinos que afectaran a los ecosistemas de nuestra clase, que con el apoyo de ecologistas y de residentes tuvo bastante éxito hasta desplegar huelgas con el 90% de la clase trabajadora industrial sindicada allí, también impedir miles de desalojos y proteger incontables espacios verdes y de herencia aborigen hasta influenciar internacionalmente. La burguesía australiana estaba aterrorizada. Con el sindicato tenían a periódicos, a políticos conservadores, llamando a encarcelar a los líderes sindicalistas, llamando a denunciar el movimiento, pero no lo consiguieron. Esta acción conjunta de los trabajadores y ecologistas forzaron conducir las políticas de trabajo de Australia a mejores condiciones para trabajadores y el medio ambiente. Otro ejemplo, en la línea de lo que se ha comentado también de las muertes laborales por el calor. El mismo mes pasado, en julio, los trabajadores de Amazon en Estados Unidos, organizados por el sindicato de Teamsters, aseguran que fueron a la huelga para luchar por mejores condiciones, porque trabajar así, con este calor, les mataba. O en Francia, tenemos el ejemplo de Sulmón de la Terre, que me perdonen mi compañera francesa por la pronunciación, que con todas sus limitaciones que tiene y con todas las contradicciones que tiene el movimiento y que le ha faltado establecer relaciones con trabajadores de operadores ferroviarios, ¿no? En algunas ocasiones han conseguido hacer alianza con algunos agricultores y movilizarse en las zonas afectadas bajo consignas comunes de un cambio de modelo y consiguiendo establecer una solidaridad de clase bajo la represión que sufrieron. La cosa es que, de alguna manera, heredamos una herencia en la que una distancia, ¿no? Incluso una confrontación entre ecologistas y trabajadores, ya que, bueno, entre otras cosas, los mismos proyectos socialistas del siglo XX no contemplaron esta cuestión. Cuando sabemos que tiene que estar como un elemento central en nuestra crítica al capitalismo, que además de explotador de las relaciones humanas, también lo es de todas las formas de vida del planeta. Y en este sentido, sabemos que el marxismo está sometido a constante crítica y no es algo estanco, ¿no? No es un dogma. Y hoy tenemos la tarea histórica de seguir construyéndolo con la cuestión ecológica como uno de los ejes centrales. Y no es que el ecologismo, tal y como se plantea hoy, en su forma reformista, sea revolucionario, sino que apunta al potencial de clase de las luchas en torno a la cuestión ecológica, a su contenido. Porque ningún comunista revolucionario ha evitado nunca pronunciarse sobre un conflicto candente que influya en nuestra clase y que hasta la divide, ¿no? Como en este caso. No solo eso, sino que es allí donde la sociedad de clase impone injusticia, impone opresiones, donde la práctica revolucionaria puede dar respuesta y agitar conciencia. Y es cierto que los movimientos sociales como el ecologismo son, al final, en tanto que resultado, ¿no? de su desarrollo en el marco capitalista, la revolución ideológica, del reformismo y del corporativismo también. La cuestión hoy es cómo transformar estas luchas de clase en luchas revolucionarias. Porque conforme el movimiento revolucionario avance, el movimiento ecologista y el resto del movimiento dejarán de existir. Así que, ante el conflicto ecologista y la lucha climática, o contraponemos frente a frente mediante la lucha de clase, para lo que hay que contar con los trabajadores a la vanguardia, dos formas de organizar la sociedad mundial, la barbarie actual o el comunismo, o seguiremos dando vuelta a la rueda de la opresión capitalista y la política de la mentira y vendehumo sobre la crisis climática. Muchas gracias.